Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 22 de julio del año 2022. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa esta mañana. Marcia Collazo, a distancia, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos, audiencia, colegas. Y a quienes nos acompañan acá en el estudio ahora, Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y Alejandro Aval. Buen día, una lástima, Gonzalo, que no hayas venido porque tuve que pasar a buscar a Juan. ¿Tú no venías? No, pues que Juan me dijo que él prefería que lo pasaras a buscar tú. Eso es verdad. Eso me lo dijiste tú, que le gustaba más. Y dije, bueno, ¿qué va a hacer? Noblesse oblige. Bueno, estamos muy pendientes de la información que vaya surgiendo en los próximos minutos de esta explosión en la zona de Villa Biarritz, en Montevideo. El acontecimiento es muy grave. Lo que recién resumía Gabriela da la pauta de un episodio poco frecuente, ¿no? De los que tenemos pocas veces en Uruguay, y diría que, bueno, en Montevideo menos. Así que de eso estamos muy atentos. Apenas surjan más novedades sobre las consecuencias humanas y materiales, estaremos informándoles. Ahora vamos a la agenda de esta mañana, a lo que teníamos previsto. Hay dos asuntos bien distintos en el menú de la mesa. Difícil elegir. Hay uno muy atractivo, pero que no tiene actualidad. El otro es casi obligado de las últimas horas si miramos lo político y lo regional. Vamos a empezar por esto último. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, propuso por primera vez ayer que el Mercosur analice en conjunto un eventual tratado de libre comercio con China ante el avance de las tratativas de nuestro país por Pekín. Fernández hizo ese comentario en una cumbre que se desarrolló en Asunción y que estuvo cargada de llamados a la unidad del bloque. Y así como hicimos con Singapur, que fue posible, si existiera la posibilidad de pensar en que China tuviera un acuerdo con el Mercosur, ¿por qué no lo analizamos juntos? ¿Por qué no vemos la factibilidad juntos? Porque va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes que tiene Brasil. Va a ser mucho más fuerte ese acuerdo. En un contexto geopolítico tenso en el mundo, el Mercosur atraviesa su propio periodo de turbulencias internas desde que Uruguay decidió buscar en solitario un acuerdo comercial con Pekín ante la falta de avances en el tratado que el bloque ha negociado por más de 2 décadas con la Unión Europea. La calle Pou y su par argentino Alberto Fernández han tenido importantes diferencias en los últimos años ante la negativa de Buenos Aires a que Montevideo negocie en solitario con terceros países. Mientras Brasil ha moderado su posición en esta materia, Argentina se mantiene inflexible. En tanto, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez advirtió, hablando en rueda de prensa, que preocupa el posible ingreso de China con aranceles preferenciales a la región porque ellos, dijo, tienen costos muy competitivos y eso puede amenazar a las industrias tanto de Paraguay y de Argentina como de Brasil. Ante la intervención de su par argentino y el planteo de empezar a analizar un acuerdo en conjunto, la calle Pou aseguró que su país tiene plena intención de invitar a sus socios a unirse a conversaciones con China, pero en una etapa posterior. Está claro, como dice el presidente Alberto Fernández, está claro. La espalda es mucho más ancha con el Mercosur, por supuesto, por los atractivos que aquí se manifestaban en este mundo tan incierto que necesita alimentos y energía, y aquí estamos todos convencidos que es el epicentro mundial de ese desarrollo. Uruguay terminó hace pocos días el estudio bilateral de factibilidad para iniciar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China. Y lo vamos a empezar en breve.
En breves días nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio. Y por supuesto que avanzado a esa etapa, lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur. Es decir, todos juntos. Los escucho. ¿Qué conclusiones sacaron después de estos 2 días de deliberaciones en Asunción, Juan? Bueno, lo que voy a decir no es mayor novedad. Que a medida que avanza la historia, el Mercosur empeora. No hay libre comercio, no hay libre circulación, no hay integración. Lo crearon Brasil y Argentina, y Uruguay y Paraguay se colaron por el costado. Mandan Brasil y Argentina y los demás obedecen. Ahora, lo único que me parece que Argentina empezó a arrugar por la situación interna, ¿no? Es decir, ahora parece que se quiere colar a todo este problema. Y creo que fue lo pescó al vuelo, nuestro presidente lo pescó al vuelo y dijo, por supuesto, cómo no, que es así. Pero yo creo que esto va a avanzar, es decir, que esto va a avanzar porque el Tratado de Libre Comercio le interesa a China, y a China le importa comenzar las negociaciones con América Latina. Es decir, China ya se ha apoderado de prácticamente casi toda África, que Europa había abandonado y que Estados Unidos también habían abandonado, y ahora se ocupa de América Latina, que también Europa y Estados Unidos han abandonado. Es decir, el Tratado de Libre Comercio con Europa tiene siglos ya casi, tiene 20 o 30 años esperando, y Estados Unidos no le importa nada a América Latina. De modo que esta es la ocasión de China. China lo que necesita es empezar a poner un pie en América Latina, y el Uruguay puede ser un buen lugar. Es decir, no le va a causar ningún problema, es decir, es insignificante desde el punto de vista comercial, de modo que no le va a ocasionar ningún problema, puede hacer un tratado muy bueno. Bueno, creo que es la puerta de entrada. Y yo creo que se terminará concretando esto, ¿no? Y lo que le va a pasar al Mercosur entonces, y que ya se empieza a ver, es que o acepta lo que hizo Uruguay, que es lo que está intentando hacer, es la voltereta del presidente argentino, que como dice una cosa, dice la otra, ¿no? O si no, el Mercosur queda en una posición ridícula en el mundo en el momento que expulse a Uruguay. Queda en una posición ridícula en el mundo porque va a quedar Uruguay con un tratado con China, y ellos, los otros 3 países ahí no se sabe qué van a hacer y qué están defendiendo. Creo que al Uruguay no le es gratis esto. Va a tener que enfrentar grandes cambios en la educación y sobre todo grandes cambios en el perfil de su economía, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Pero creo que es una oportunidad que tiene para que se modernice nuestra economía y que se modernice el perfil exportador del Uruguay. Es decir, que definitivamente es decir, no tengamos más la pretensión de industrializarnos y la inútil pretensión de industrializarnos y seguir para otro lado, ¿no? En otras direcciones. Creo que es una oportunidad. Sí, está bien. Tú ya te metiste en lo que implicaría el tratado una vez concretado. ¿Sí? Si se concretara. Pero falta bastante para eso, ¿no? Sí. Y en el camino, bueno, tenemos nuestra propia discusión interna seguramente, tenemos nuestra preparación y por otro lado tenemos nuestra relación con los socios, esa que venimos llevando como hemos visto, ¿no? A ver, Gonzalo, dale tú que sos el más ducho en estas materias. No lo sé. No sé si soy el más ducho, pero sí debo decir que yo lo veo con cierta curiosidad que hay mucho optimismo con respecto a esta movida del presidente Lacalle Pou. Optimismo en el sentido de que todo vaya a salir bien. No cabe duda que el Mercosur ha sido un gran fracaso desde todo punto de vista. Es decir, no ha sido nada, ni mercado común, ni unión aduanera, ni libre comercio, nada. Ha funcionado muy mal. Y Brasil, que era quien debía haber liderado el Mercosur, desde mi punto de vista jamás demostró
demasiado interés porque Brasil pensó que Brasil por sí solo podía entrar en el BRIC y otras, podía seguir su camino sin necesidad del Mercosur. Así que el Mercosur no tuvo nunca una institucionalidad válida, ni en el campo técnico, porque la Secretaría acá en Montevideo fue siempre muy débil, y mucho menos, y acá está lo importante, en el campo jurídico, en el campo de cómo se deberían resolver las controversias que aparecieran en el sistema. Cada uno hizo lo que se le dio la gana. Y bueno, y el resultado es el que es decir, el Mercosur prácticamente institucionalmente es de una debilidad total. Ahora, la iniciativa del presidente Lacalle, en cierta forma, para la gente que está más optimista con respecto a esto, asume de que los demás países del Mercosur van a seguir lo que haga Uruguay. Y eso sería realmente un precedente que yo no conozco, que haya precedentes de que Brasil o Argentina sigan la iniciativa y el liderazgo de Uruguay en ningún tema. Y en un tratado con China, lo veo complicado. Lo veo sobre todo muy complicado para Paraguay, que sigue teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán y ni siquiera tiene relaciones con China. Digo, es un problema bien complejo avanzar con el Mercosur en este momento. Así que yo veo que la gente se entusiasma con esto. Ojalá tengamos buenas noticias. Yo sigo teniendo las mismas reservas que tuve siempre. Tengo mucho miedo a la absoluta la falta de equilibrio que hay entre Uruguay y China para firmar un acuerdo de libre comercio. Le tengo miedo a cómo queda posicionado Uruguay con respecto a sus dos vecinos y si realmente rompe con el Mercosur, lo cual sería muy grave, porque los vecinos tienen muchas formas de dañarnos a nosotros y nosotros muy pocas de retaliar. Me preocupa también cuánto más le vamos a vender a China. Ya le vendemos más del 30% de lo que exportamos. Y me preocupa también la situación geopolítica mundial, eso ya es otro tema. Es decir, yo creo que es un tema bien complejo y le doy la bienvenida al entusiasmo que tiene el presidente y sus más allegados, e incluso a muchos técnicos que yo respeto mucho, que están bastante conformes con lo que está pasando. Pero yo sigo teniendo mis preocupaciones de hacia dónde realmente se va a encaminar esto. Marcia, ¿en qué posición estás después de esto que ocurrió, después de este intercambio en Asunción? Yo creo que en realidad acá hay que mirar un poco, hay que esperar un poco el curso de los acontecimientos, pero también hay que mirar un poco para atrás. Y creo que Uruguay y Paraguay, sobre todo los países más chicos, digamos, del primer núcleo fundador del Mercosur, porque después se amplió, ¿no? Uruguay y Paraguay entraron al Mercosur, sobre todo Uruguay, no tanto de colado, digamos, que está bien, en cierto modo, sí, pero no tanto como creemos, porque no hay que olvidar la posición estratégica de Uruguay, de salida al Atlántico, y con un puerto muy, pero muy interesante, que lo dice la propia historia, ¿verdad? Acostumbrados a mirar en pequeño, acostumbrados a mirar la historia en tandas de milímetros, a veces olvidamos esa geopolítica que sobrevuela el Mercosur. Eso hace que Uruguay haya sido de alguna manera, bueno, preferencial en este momento para entrar en negociaciones con China. Yo lo creo, en lo personal, mirando el curso de la historia. Pero también creo que somos muy pequeños, somos muy vulnerables. Creo que una alianza regional no ha sido además un clavel del aire el Mercosur, ¿no? Ni siquiera en el contexto, no ya digamos en el contexto americano, no ha sido un clavel del aire, porque el movimiento para las alianzas regionales ya se venía dando, sino que no lo ha sido en el concierto mundial, porque acá hay que acordarse, para evaluar un poco lo que está pasando hoy en día, hay que acordarse que cuando nace el Mercosur, ¿no? Que creo que fue en 1991, ¿verdad? 91. En el 91, sí. Hay que acordarse que la Unión Europea como tal surge 2 años después, en 1993.
Y últimamente, creo que, a ver, déjenme mirar, pero creo que en el correr de este último año, en noviembre de 2020, y luego en el 21, surgieron dos alianzas regionales tremendas en Asia que también inciden en que ahora China haya puesto sus ojos en Uruguay. Una es la conformación de la Asociación Económica Integral Regional. ¿Integrada por quiénes? Por China y por 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Bueno, estamos hablando de lo más importante de Asia: Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam. Pero no solo eso, tiene extensiones hacia Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda. Y en el 2021 empezó a funcionar un poco lo que creo que dijo recién Gonzalo. Empezó a funcionar la zona de libre comercio continental africana. Es decir, que estamos hablando de grandes, mega asociaciones regionales en Asia y en África, además de la que tiene la Unión Europea. Muy bien. Entonces nosotros nos podemos cortar solos de verdad, nos podemos dar el lujo de verdad de cortarnos solos en un tratado con China. ¿Qué consecuencias podría llegar a tener esto para nuestra posición en el Mercosur? Y otra pregunta importante: ¿le conviene a Uruguay o no le conviene a Uruguay estar en el Mercosur? Uruguay tiene ventajas, pero también tiene desventajas, y entre ellas es esa que decíamos, la vulnerabilidad que le da su pequeñez, ¿no?, frente a dos poderosos vecinos. Vuelvo a la historia una vez más. Yo, la verdad, y además, ¿en qué convertiría a Uruguay ese tratado? De buenas a primeras parecería que nos convertiría en una especie de enorme depósito de mercaderías chinas, que tendría su curso hacia, bueno, Brasil y Argentina en este caso. ¿Qué pasa con las economías de Brasil y Argentina que se ven amenazadas? ¿Creemos que se van a quedar así como si tal cosa, sin hacer nada, de brazos cruzados? Bueno, hay muchos motivos de alarma también, me parece, en este caso. Y Alejandro, ¿desde qué posición estás tú mirando todo esto? Cuando a comienzos de los años 90, por el 91, se creó el Mercosur, en el cual Uruguay además había puesto bastante importancia, le había dado bastante importancia, no es que fuera solo alguien que se plegó a una iniciativa de Brasil y Argentina, no, Uruguay formó parte de los entusiastas iniciadores del Mercosur. Lo que se pensaba era algo así como el mercado, como lo que ocurría con el mercado común europeo, y pensábamos llegar a lo mismo. Poco después en Europa se hizo la comunidad, se formalizó la Comunidad Europea, y también pensamos que íbamos a llegar a lo mismo, es decir, a una libertad de comercio interior entre todos los países perfecta, una unión aduanera hacia el exterior, la libertad total de movimientos de capitales, de personas, de trabajadores en el interior del Mercosur, una moneda común. Incluso se llegó a hacer como una propuesta a un plazo más largo. Nada de eso llegamos a verlo, ¿no? ¿Verdad? Nada de eso llegamos a verlo. Y ahora, a raíz de esto que pasó en el día de ayer y anteayer, uno a veces se pregunta por qué Paraguay, que debería estar en una posición tan parecida a la de Uruguay, está tan de frente con la posibilidad de que Uruguay haga un acuerdo de libre comercio con China, y jugándose a su posición prevalente, bueno, su posición en el Mercosur. Y Paraguay está en esa posición porque tiene un acuerdo con Taiwán. Y el acuerdo con Taiwán impide cualquier acuerdo con la China continental. Perdón, tiene relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China. Sí, por supuesto. Y aparte tiene un acuerdo comercial con Taiwán. Están haciendo un acuerdo de libre comercio con Taiwán. Un acuerdo bilateral. Es interesante eso, ¿no? Es interesante porque se ha hablado poco de ese tratado, que es un tratado que Paraguay se les ha ingeniado para concretar con los márgenes de perforaciones que el Mercosur hoy tiene, una cosa por el estilo, ¿no? Sí, es un tratado de libre comercio que yo no sé exactamente cuáles son las características que tiene como para que haya podido sortear los engranajes de control del propio Mercosur, pero tiene un acuerdo que se ha gestado últimamente, además, de Paraguay con Taiwán. Y eso ya es un obstáculo insalvable para que entre un acuerdo de China con el Mercosur,
porque si el Mercosur requiere la unanimidad, como se sostiene por Paraguay, por Argentina y quizás con más debilidad por Brasil, pues no hay manera de que se logre. Estando Paraguay obstaculizando el acuerdo por la fuerza de los hechos, porque tiene el reconocimiento diplomático de Taiwán y eso China no lo admite, no es posible pensar en lo que, anunciaba como una posibilidad Alberto Fernández y la calle se prendió diciendo, bueno, veremos en el futuro, a ver si se puede hacer eso. No se va a poder hacer nunca en los términos actuales, porque o se va a Paraguay, o Paraguay cesa sus relaciones con Taiwán, que seguramente no lo va a hacer, o pienso yo, sin ser un experto en derecho internacional, que no lo va a hacer, o se va a Paraguay, o se rompe ese acuerdo con Taiwán, o es imposible pensar en un acuerdo de libre comercio del Mercosur con China. La única posibilidad es con Uruguay. Y bueno, y recién Marcia decía, y también Juan lo había abordado, si valía la pena para Uruguay hacer un acuerdo de libre comercio. Miren, ahora con el Mercosur no tenemos nada, prácticamente nada. Tenemos un acuerdo de libre comercio con México que permite, que los alimentos pasen desde México al Uruguay y desde Uruguay a México con mucho más facilidad, que vengan autos mexicanos al Uruguay con gran liberalidad, pero no mucho más de eso. Pero, ¿qué va a pasar ahora si se hace un acuerdo? Bueno, habría que ver cuáles son los términos. Es cierto que puede haber cierta resistencia a nivel industrial, o por lo menos en ciertos sectores de la industria manufacturera, porque es muy difícil, si no imposible, competir con un país en el cual la mano de obra parece ser semi-esclava, por decirlo en términos prácticos, es decir, con niveles de remuneración bajísimos, lo cual hace muy difícil de competir. Aparte de que también coadyuva para que sea precios baratos los de la producción industrial de China, la enorme cantidad, la enorme importancia que adquiere cualquier producción en China, lo cual abarata indudablemente los precios. Competir la industria uruguaya, muy difícil. Que entren productos manufacturados en gran cantidad de China y que eso se puedan pasar al resto del Mercosur, no sé, lo dudo, pero lo cierto es que en términos generales quizás pueda ser una oportunidad, como decía Juan, de que terminemos con la sustitución de importaciones tradicional, que nunca sirvió para muchos, por más que fue la ilusión de los años 50 en este país. En fin, podrá haber servido en un poquito, pero no mucho. Y terminemos con eso y pasemos a otros niveles de producción tecnológica quizás en particular. Y bueno, dejo por ahora, Emiliano. Sí, estamos yendo entre el corto plazo y el mediano y largo plazo imaginado, ¿no? Porque ¿cuál es el proceso que va a seguir esto, no? ¿De qué manera se van a desarrollar las tratativas? Y Uruguay va a seguir por su cuenta en tratativas con China, China con Uruguay y el Mercosur, nada. Las aspiraciones de Alberto Fernández además no son creíbles nunca, porque lo que pueda decir Alberto Fernández no es creíble ni por él ni por la importancia que puede tener lo que él diga para la Argentina. Lo de Paraguay es un obstáculo, por lo que señalé, y además la convicción en Uruguay, no solo de la coalición, sino de la anterior coalición, es decir, del Frente Amplio, porque el Frente Amplio también estaba convencido, hasta recién, de que había que hacer alguna clase de acuerdo de libre comercio con China. Lo buscó y lo trató de hacer. No lo pudo, cierto, concretar, pero bueno, lo trató de hacer. La diferencia está en que en este gobierno, y ahora concretamente en estos meses, se inician las conversaciones, ¿no? Sin tener todavía un aval del Mercosur, se prepara el camino iniciando las tratativas con China, ¿no? El Frente paró antes, los gobiernos del Frente pararon antes, ¿no? Sí, pararon simplemente no pudieron llegar más lejos, que no es lo mismo. Porque China además fue la que frenó. No estuvo dispuesta a correr el riesgo, no estuvo dispuesta a iniciar el camino teniendo en cuenta resistencias que había de parte de Argentina y de Brasil. Sí, se dice, permíteme, Emiliano, se dice que China no va a querer discutir que hacer un acuerdo que pueda molestar a Argentina o a Brasil. A Brasil no sé si lo molesta, pero que le moleste a Argentina no creo que le importe mucho a China en este momento, con franqueza. ¿Qué ibas a decir tú, Gonzalo? Sobre este tema, yo diría, he escuchado en estos últimos días
de que una de las victorias bueno, de los logros que se consideran con estos avances, es que hemos roto con el mito del costo Brasil. Es decir, en el pasado, y esto a mí me consta con iniciativas que el Uruguay ha tomado con otros países para hacer tratados de libre comercio, el país contraparte sí fue amenazado por Brasil de que si hacía ese tipo de acuerdo con Uruguay iba a tener problemas en acceso al mercado de Brasil, que por supuesto no le conviene absolutamente a nadie. Y lo que se decía que una de nuestras pequeñas victorias que hemos obtenido ahora es que parece que ese cuco, por lo menos a China, no lo asusta. Ahora, esto lleva a otra pregunta que es igualmente preocupante, que es, ¿qué es lo que le interesa tanto a China del Uruguay? ¿Qué nos van a pedir a cambio? El asunto de las mercaderías, y esto de lo que estamos hablando, yo creo que en un tratado de libre comercio, tú aquellos productos industriales o tecnológicos uruguayos, eso entra en un proceso en el cual algunos se da libertad total, sí, que pueden entrar sin aranceles, la competencia puede entrar sin aranceles porque no son productos sensibles, otros son a 5 años, otros a 10, otros a 20 y otros sencillamente nunca se quedan protegidos. Es decir, todo eso se puede negociar, es parte del proceso de un tratado de libre comercio. Lo que no está muy claro, a mí por lo menos no me queda del todo claro, es cuál es el verdadero interés que tiene China en decir sí, no me importa lo de Brasil, si a mí Uruguay me da esto. ¿Y qué es eso? Ciertamente no es el mercado de 3 millones de uruguayos, porque a China eso no le puede afectar para nada. Pero sí nos pueden pedir otras cosas. Se ha hablado de un puerto, se ha hablado de la tecnología 5G, se ha hablado de muchas cosas que nos pueden pedir. Y también de poner, como no sé, uno de mis contertulios dijo, de poner un pie en América Latina fuerte, un ancla fuerte en América Latina, que eso también, en un momento de tensiones geopolíticas como las que estamos viviendo, ser el pie de China en América Latina es algo que tenemos que considerar desde el punto de vista geopolítico con mucha seriedad. Entonces, yo creo que uno se entusiasma de ver que el Uruguay, por lo menos una vez, le dijo a Brasil y a Argentina y a Paraguay, a todos, decir, ¿saben qué? A mí esto del Mercosur ya me tiene cansado, esto no va más, ustedes no quieren que esto funcione, déjenme a mí hacer la mía, y bueno, y después ya veremos. Y yo creo que hay mucho de positivo en eso. Pero por otro lado están también estos otros riesgos, ¿no? Y creo que con el tiempo los vamos a ir viendo con más precisión. Juan, lo último. Bueno, yo quiero razonar al estilo chino, es decir, a 50 años. A 50 años lo que se propone China es llegar la frontera del bloque chino al Río Grande en América del Norte. Es decir, que Estados Unidos, que ha despreciado África y ha despreciado América Latina, se encuentra de repente que el Río Grande es una frontera donde pasa con el bloque chino. Uh-huh. Entonces, eso es lo que está haciendo. Está pensando a 50 años llegar ahí, o tal vez menos. Y entonces, ¿qué? Uruguay es el país más al sur, es el que está más lejos, es el que menos le va a importar. Es decir, que eso se convierta en un aliado de China es insignificante. Para Estados Unidos van a decir, eso no importa, es un paísito de nada. Lo que sucede es que después de eso puede venir, por ejemplo, Chile, que es un propio candidato para Mercado Libre y para hacer un tratado, y luego puede ser que vuelva a Perú, y entonces ahí la cosa se va a empezar a complicar, pero posiblemente Estados Unidos empieza a encontrar que ya es un poco tarde para hacer todo esto, porque inmediatamente esa ola china, no solo tal vez China dentro de 10 años sea la primera potencia, sino que esa obra sea imparable. Es decir, yo creo que ellos están pensando a 50 años y tal vez a 30 años. Y su meta es llegar al Río Grande. Se nos fue el tiempo. Con Marcia hacemos el remate. Quiero decir una brevísima conclusión. No olvidemos la historia, por favor. No estamos hablando de la historia de hace 2500 años, estamos hablando de la historia de hace
nada, 100 años. No olvidemos que somos un enclave, que ya los ingleses posaron en nosotros sus ojos cuando se les ocurrió convertirnos en un estado ahí, que algunos dicen estado tapón, en fin, etcétera, neutral, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entre dos colosos. La exposición geopolítica es lo que determinó eso, no nos engañemos. Entonces, ¿qué puede buscar China? Obviamente que hay que hacerse la pregunta. Bueno, China no puede buscar nada de Uruguay como tal, más que convertirlo en un gigantesco contenedor. Eso sin la menor duda, gigantesco contenedor. ¿Pero qué busca? Busca esa posición geopolítica. ¿Para avanzar hacia dónde? Y probablemente hacia Brasil y Argentina, ¿no es verdad? En quién sabe qué condiciones. ¿Qué nos provoca eso a nosotros? Porque Juan decía, me pongo en el lugar de China, me parece excelente. Pero pensemos en nosotros, en el lugar que tenemos nosotros como uruguayos. ¿Qué nos depara ese destino? Bueno, la verdad que yo veo más amenazas y preocupaciones que enhorabuenas, como dicen los españoles. Mensajes de los oyentes, una cantidad, pero elijo este que es uno de los últimos que llegó, de Gonzalo, que no es Gonzalo Pérez del Castillo, y dice, corresponde celebrar el hecho de que se haya habilitado la negociación. Otra etapa será a qué se llega. Negociación no es imposición, salvo que creamos que nuestros negociadores y autoridades de gobierno, incluido el Parlamento, son unos pelmazos entreguistas. Solo cabe esperar el proceso negociador y no hacer suposiciones funestas o tremendistas, señala. ¿Cómo te resulta eso, Alejandro? Está bien, estoy totalmente de acuerdo con el oyente. Y a propósito de consecuencias dentro del Mercosur, todo indica que en una primera etapa no habrá. No habrá. Más temprano citábamos una entrevista que La Nación hizo ayer con Lucas Ferraz, el secretario de Comercio Exterior de Brasil, cuando le plantean si hay una crisis dentro del Mercosur por este paso que dio Uruguay, él contesta, no diría que se está generando una crisis. Creo que la posición uruguaya refleja algo que viene siendo discutido, que es la necesidad de mayor flexibilización negociadora en función del gran atraso que el Mercosur y Brasil mismo tenemos en términos de formalización de acuerdos comerciales. Conceptualmente ya existe este debate dentro del bloque. La decisión tomada por Uruguay no me cabe comentar, se trata de una decisión soberana. Desde el punto de vista técnico-jurídico, eventuales cuestiones pueden surgir cuando ese acuerdo eventualmente sea adoptado por Uruguay. O sea, más adelante. Pero ahora no hay ninguna regla en el Mercosur que impida a los países abrir diálogos bilaterales de comercio con otros.